Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestro pasado. Hoy vamos a hacer un viaje, ¿eh? Vamos a sumergirnos en los cimientos de una de las grandes joyas del Imperio Romano, Augusta Emerita, la actual Mérida. Ni más ni menos. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en la superficie, ¿verdad? Esto no es un simple recorrido turístico por sus monumentos. Para nada. La idea es ir mucho más allá. Analizar cómo la arqueología de las últimas décadas está desmontando y reconstruyendo la historia de la ciudad. Justo, y para eso nos vamos a guiar por un estudio que es fundamental, el de Pedro Mateos Cruz, que se titula Augusta Emerita, la investigación arqueológica en una ciudad de época romana. Que es una síntesis brillante de todos esos descubrimientos, la verdad. Totalmente. Así que la misión de hoy es esa. Entender cómo lo que dábamos por sentado sobre Mérida está cambiando. Vamos a ver que era un organismo vivo, cuya historia real sigue latiendo bajo el asfalto. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio de todo. La historia oficial, la que casi todo el mundo conoce, es bastante clara, ¿no? Sí, la del año 25 a.C. Exacto. El emperador Augusto funda la ciudad para asentar a los veteranos, a los emeriti, de las guerras cántabras. La imagen es casi de película. Llegan los legionarios, clavan el estandarte en un terreno virgen y ¡dancum! A construir. Clara. Pero por lo que se lee en el estudio, esa imagen podría ser más un mito que otra cosa. Totalmente. Ahí está la primera gran sorpresa que nos ha dado la arqueología. Porque ese terreno virgen, pues resulta que no lo era tanto. Ah, no. ¿Qué va? Las excavaciones han revelado que había ocupación humana muy anterior. Se han encontrado restos del Calcolítico y sobre todo del Bronce final. ¡Ojo! Esto no significa que hubiese una ciudad como tal, pero sí que el lugar era conocido y habitado, aunque fuera de forma esporádica. No llegaron a un sitio vacío. Vaya, o sea que la historia de la fundación ex novo, desde cero, es más una herramienta de propaganda imperial. En parte sí. El mensaje de aquí llega Roma y donde no hay nada, creamos una capital. Claro, pero esto lo cambia todo. Y si ya había gente antes, ¿qué pasa con la fecha? ¿El 25 a.C. es una fecha segura? A ver, aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque tenemos el choque entre las fuentes escritas y la evidencia material. El historiador Dion Casio, ¿no? Es el que da esa fecha. Exacto. Dion Casio nos da el 25 a.C. y es la que se ha aceptado siempre. Pero, ¿qué pasa? Que los arqueólogos analizan los materiales, la cerámica de lujo, la terra sigillata itálica. La que usaban los ricos, digamos. Eso es. Y estudian cuándo se empezaron a construir los primeros grandes edificios. Y se dan cuenta de algo muy curioso. ¿Y qué es? Pues que el verdadero boom constructor, el momento en que la ciudad empieza a coger forma monumental, no arranca hasta el 15 o 12 a.C. Un momento. Hay un desfase de 10 años. Casi 10 años. Es como si en el 25 se hiciera la fundación legal, el acto administrativo, pero el dinero y el plan urbanístico a gran escala no llegaron hasta una década después. Pero 10 años es mucho tiempo. Quiere decir que los primeros veteranos vivieron una década en una especie de campamento de lujo antes de que empezaran a construir el teatro. Es una observación muy buena. Probablemente la realidad fue una mezcla. Hubo un primer asentamiento, seguro, más modesto, con casas de peor calidad. Una estructura básica. Eso es. Pero la Augusta Emerita que conocemos, la capital monumental, tuvo que esperar. Esperar a que la situación política en Roma se calmara y Augusto pudiera soltar los fondos, los enormes fondos que un proyecto así necesitaba. Entiendo. O sea, la arqueología no niega la fecha, pero la matiza muchísimo. La matiza enormemente. Nos demuestra que una ciudad no nace en un día, se construye. Claro, un proyecto de esa escala no se improvisa. Y una vez que llega todo ese dinero, me imagino que lo primero es trazar el esqueleto de la ciudad, ¿no? Las calles, el agua, el centro de poder. Exacto. Y en Augusta Emerita todo el diseño giró en torno a una estructura clave, el puente sobre el Guadiana. El puente es impresionante. La columna vertebral de la ciudad. La calzada que salía de él se convirtió en el eje principal, el Decumanus Maximus. Y a partir de ahí, La cuadrícula perfecta tan romana. toda la retícula ortogonal se desplegó a partir de ese eje. Es el pragmatismo romano en estado puro. Es que es increíble. Y claro, para que esa cuadrícula tuviera vida, necesitaba arterias que llevaran agua. Mucha agua. Y ahí tocamos otro de los puntos fuertes de la investigación moderna. Los acueductos de Mérida son famosos, sobre todo el de los Milagros. Es una imagen icónica. Pero es que lo que se ha descubierto es una red hidráulica de una complejidad asombrosa.
no era solo llevar agua a 4 fuentes públicas. ¿A qué escala estamos hablando? Hablamos de que el sistema del Aqua Augusta, el que venía de Proserpina, y el de los Milagros, alimentaban una red secundaria que distribuía agua por toda la ciudad. ¿A las casas también? A las grandes domus, sí. Las mansiones de la élite tenían sus propios baños privados, fuentes y también a instalaciones industriales. Tintorerías, por ejemplo. ¡Anda! El hallazgo clave fue un castellum aquae, un gran depósito distribuidor en la zona de la calle Calvario. Como un nudo de comunicaciones de agua. Justo. Desde ahí se gestionaba el reparto a los distintos barrios. Es la prueba de una planificación centralizada y muy, muy sofisticada. Es que tener agua corriente en casa era un lujo impensable en Europa hasta hace nada. Bueno, y de ese esqueleto y esas arterias pasamos al corazón, el foro. Pero aquí Mérida otra vez parece que juega en otra liga. Juega en otra liga porque tenía una doble responsabilidad. Y eso se ve en su urbanismo. Durante mucho tiempo se pensaba que Mérida tenía un solo foro. El municipal, el del templo de Diana. Ese, el centro cívico y religioso de la colonia. Pero Pero hay otro. hay otro. A ver, un momento. 2 foros. Eso rompe un poco el esquema típico de ciudad romana, ¿no? Suena, no sé, a una duplicidad de funciones, casi a un gasto innecesario de recursos. ¿Por qué construir 2? Es una pregunta buenísima. Y la clavo está en ese doble papel de Augusta Emérita. No era solo una ciudad importante. Era la capital de toda la provincia de Lusitania. Exacto. Y esa dualidad se tenía que reflejar. Las excavaciones en la zona de la calle Holguín y Cimbrón sacaron a la luz los restos de un segundo complejo, muchísimo más grande y lujoso. El foro provincial. Ahí está, el foro provincial. O sea, tenemos un foro para los asuntos locales, los del ayuntamiento, por así decirlo, y otro para la administración de toda la provincia y el culto al emperador. ¿Esa es la idea? El municipal gestionaría la colonia. El provincial, con sus pórticos de mármol, estatuas gigantescas, era el escenario donde se representaba el poder imperial para toda Lusitania. Un mensaje de poder. Una declaración de intenciones. Aún hay debate sobre la función de cada edificio, pero la existencia de 2 foros, uno cívico y otro representativo, es casi segura. Increíble. Bueno, y del poder y la administración, que era el trabajo, pasamos al ocio. Porque si algo sabían los romanos es que a la gente hay que darle panem et circenses. Pan y circo, desde luego. Y en Mérida los edificios de espectáculos son, bueno, espectaculares. El teatro y el anfiteatro son el ícono de la ciudad. Sí, y aquí la arqueología también ha afinado mucho la visión que teníamos. Tendemos a verlos como 2 monumentos que están uno al lado del otro. Claro, como vecinos. Pero la investigación demuestra que fueron concebidos y construidos como un único y gigantesco complejo de ocio. El proyecto es unitario, del 87 a.C. O sea que no fue construimos un teatro y anda, aquí al lado cabe un anfiteatro. Para nada. Fue un plan integral desde el principio. Una gran ciudad del espectáculo a las afueras de la muralla original. Se planificó todo a la vez. La orientación, los accesos. ¡Qué barbaridad! Y no se quedaron congelados en el tiempo, ¿eh? Sufrieron reformas muy importantes, por ejemplo en época de Trajano, que modificaron su aspecto, su capacidad. Eran edificios vivos. Y si el teatro era para la cultura y el anfiteatro para los gladiadores, el verdadero espectáculo de masas, el que movía pasiones de verdad, eran las carreras de carros en el circo. Ahí es donde se desataba la locura. Me lo imagino como un estadio gigantesco, pero un poco aislado del resto de la ciudad por su tamaño. Su tamaño lo condicionó todo, sí. Era tan descomunal que era imposible meterlo dentro de las murallas. Así que se construyó fuera. Pero aislado no es la palabra. Ah, no. Que va, las excavaciones han demostrado que una importante calzada lo unía directamente con el resto de la ciudad. Estaba pensado para facilitar el flujo de miles de espectadores. Era parte del plan. Era una pieza más del gran proyecto de expansión urbana de Augusto. ¿Y hallazgos como la lápida del auriga Sabiniano? ¿El piloto de carros? Eso es, nos recuerdan la humanidad detrás de esas piedras. Sabiniano era una superestrella, un ídolo de masas. ¿El Messi o el Cristiano Ronaldo de la época? Sin duda, eran increíblemente famosos y ricos. Encontrar su lápida en Mérida nos conecta directamente con esa pasión, con los gritos del público. Te lo puedes casi imaginar. Hemos hablado de foros, teatros, acueductos. La ciudad monumental, la de Postal. Pero la mayoría de la gente no vivía ahí. ¿Qué sabemos de los barrios? ¿Dónde vivía y trabajaba toda esa gente que llenaba el circo?
Ese es quizá el campo donde más se está avanzando, aunque es más complicado. Es más fácil excavar un teatro que un barrio entero que está bajo la Mérida de hoy. Claro. Pero las excavaciones puntuales nos están pintando un cuadro. Fascinante. La ciudad intramuros no era solo un conjunto de edificios públicos y mansiones de lujo. ¿Qué más había? Había una mezcla muy interesante. Encontrabas áreas residenciales de lujo, las domus de las élites, pero justo al lado podías tener talleres, alfarerías, panaderías. O sea que lo residencial y lo productivo convivían puerta con puerta. Totalmente. Esto nos dibuja una ciudad mucho más dinámica y, bueno, más ruidosa y olorosa de lo que solemos pensar. Eso rompe con la idea moderna de la zonificación, ¿no? El distrito financiero por un lado, la zona residencial por otro. Completamente. Imagina el contraste. El olor a incienso de un templo mezclado con el del cuero de un taller, el ruido de los martillos de un herrero. Una ciudad vibrante. Muy vibrante. Y esa vida, como en todo el mundo romano, terminaba fuera de las murallas. La ley prohibía enterrar dentro de la ciudad. Las necrópolis, claro. Las ciudades de los muertos flanqueando las entradas. Así es. Se extendían a lo largo de las grandes calzadas. Eran la primera y la última imagen que un viajero tenía de Augusta Merita. Y estudiar estas necrópolis es crucial. Para definir los límites de la ciudad. Para eso y para conocer a sus habitantes. Las inscripciones funerarias, los epitafios, son una fuente de información increíble. ¿Y qué nos cuentan esas tumbas? Nos cuentan historias maravillosas. Sabemos de soldados, claro, pero también de comerciantes, de libertos que hicieron fortuna, de esclavos, de mujeres que llevaban negocios. Vaya. Nos demuestran que Augusta Emérita era una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas. Cada tumba es una pequeña biografía que nos ayuda a reconstruir el puzzle humano de la capital. Entonces, si unimos todas estas piezas, la gran conclusión es que hemos pasado de esa imagen casi estática de una ciudad fundada en un día a un retrato muchísimo más complejo y dinámico. Esa es la clave. Augusta Emérita no fue un proyecto cerrado que se entregó llave en mano. Fue un organismo vivo que creció, se adaptó, se reformó y se transformó durante siglos. La ciudad que vemos hoy es solo la última capa de una historia larguísima. Exacto. Y la investigación arqueológica es esa conversación continua con el pasado, donde cada excavación nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber. Y eso, supongo, nos deja con una reflexión final, ¿no? Sí, nos deja con una pregunta en el aire. El estudio de Mateus Cruz demuestra lo mucho que hemos aprendido de los fragmentos que hemos podido excavar. Pero por cada teatro o foro que conocemos, hay hectáreas enteras de barrios, de talleres, de casas humildes, de las que no sabemos casi nada. Y la pregunta es esa. ¿Qué historias, qué secretos sobre la vida cotidiana en una capital romana esperan todavía bajo las calles de la Mérida actual? Secretos listos para volver a reescribir, una vez más, su fascinante historia. Si os ha gustado este análisis en profundidad, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y compartirlo para que podamos seguir desenterrando juntos nuestro pasado. Vuestro apoyo es fundamental. Esto ha sido Fragmentos del Tiempo. Hasta el próximo capítulo.